Ser Podcast. Juguemos a la guerra nuclear mundial. Bien. De acuerdo. ¿Qué bando prefiere? Jugaré con los rusos. Define objetivos principales. ¿Qué destruimos primero? Espera. ¿Qué te parece Las Vegas? Las Vegas. Estupendo. ¿Y qué más? Seattle. Sí, destrúyelas. ¿Qué tiene ahí, Joe? Una lectura en el radar, señor. 8 ICBM soviéticos aproximándose. Están sobre el polo. Impacto en 11 minutos. Blanco confirmado al oeste de los Estados Unidos. ¿Cómo no se ha detectado lanzamiento? No estoy seguro, señor. Estamos comprobando el DSP. Retina en la SER. Con Nieves Goicoechea y Jaime García Cantero. La guerra de Ucrania ha hecho saltar por los aires las agendas geopolíticas de Occidente y ha metido a Europa y a sus aliados en territorio desconocido. Así que hoy en este programa vamos a hablar de cómo se gestan y de cómo se gestionan después los ciberataques, la guerra virtual e híbrida y también los crímenes en el entorno digital. Y Esther Bazán hablará en la sección de Hijos a Padres de Alejandro, tiene 12 años y su creatividad es viral ya en las redes. Así que bienvenidos, vamos a por ello. Retina. Cadena SER. Hola Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Nieves. Bueno, hoy partimos de la guerra de Ucrania y de cómo cambia todo este contexto de la ciberdefensa global, pero me decías que este fenómeno viene de antes, ¿no? Viene de antes. De hecho, la guerra en Ucrania empezó mucho antes en el ciberespacio de que los tanques entraran. El 14 de febrero ya se habían tumbado varias de las instituciones del gobierno ucraniano, entre ellas el Consejo de Seguridad, y Rusia lleva años atacando las repúblicas exsoviéticas con este tipo de ataques. En 2007, un enorme ataque a Tallinn fue el origen del que hoy es el centro de ciberdefensa de la OTAN en esa ciudad. Y además, Jaime, algunos de estos ataques que se hacen a países también pueden llegar a las empresas, ¿no? Eso es muy interesante, porque el año 2017, uno de los ataques más conocidos que se recuerdan, NotPetya, fue un ataque que se lanza desde territorio ruso. Sabemos que es muy difícil demostrar si es el gobierno ruso o alguna de las mafias asociadas. Pues este ataque, que sufrieron muchísimas empresas e instituciones en Ucrania, comenzó a extenderse y llegó a 64 países. En esos países, desde luego, no solo tuvo impacto en los gobiernos, tuvo impacto en muchísimas empresas. Por ejemplo, en Maersk, que es, como sabemos, el mayor operador logístico del mundo. Maersk tuvo que parar sus sistemas y la mitad de los puertos del mundo estuvieron parados un día entero por un ataque, NotPetya, que empezó siendo de Rusia a Ucrania y acabó afectando a 64 países y cientos de empresas en todo el mundo. Con Félix Arteaga hemos hablado de cómo está preparada Europa frente a otras potencias, Jaime, como son China, Estados Unidos y también otros países de Asia, ¿no? Tenemos vocación de cordero, ¿no? Para ser lobo como los grandes, que son, pues, por este orden, Estados Unidos, China, el Reino Unido y Rusia, en menor medida, hay que tener una cultura estratégica de lobo, estar dispuesto a utilizar. Y estos países que tienen esos instrumentos tienen además una cultura de empleo. No van a permitir una regulación internacional de estos instrumentos porque teniendo ellos la ventaja les permite obtener beneficios, espiar, ciberatacar, ciberdefenderse con total libertad. Y detrás estamos un grupo de países, en la mayoría de los europeos, que bastante tenemos primero con defendernos. Hemos estado durante mucho tiempo tratando de que no nos pasara nada y solo últimamente, y tras lo de Ucrania, estamos dando vueltas a la idea de que hay que abandonar el modo de defensa solo, de cordero, para empezar un poco también a enseñar la mano, la pata del lobo en algún momento para disuadir no solo a los Estados miembros, sino a mucho cibercriminalidad y mucho aprovechado de este ambiente que si no se le disuade, si no tiene miedo y tiene impunidad, pues se ve con derecho a actuar sin límites, sin restricción alguna. Todos estos países que decías, Estados Unidos, Reino Unido, China y Rusia, tienen industria de ciberseguridad propia, tienen empresas nacionales en este entorno. ¿Crees que ese es uno de los retos que tiene el resto de Europa o que tiene España, el tener industria y expertos locales capaces de participar en esta defensa? Claro, la capacidad tecnológica
es el elemento de partida. En una sociedad digital como la que vivimos, los países que tienen esa capacidad de investigación, de innovación, los recursos y para poner en marcha aparatos de ciberseguridad, centros de resiliencia, tienen más oportunidades que los demás. En el caso de la Unión Europea se está yendo muy deprisa, pero estamos desfasados tecnológicamente respecto a nuestros competidores. La estrategia de la Unión Europea es decir, bueno, aquí tenemos un mercado digital único, el que quiera entrar tiene que entrar con nuestras normas y vamos a impulsar, en eso sí estamos ahora mismo, todo lo que tiene que ver con la industria, el comercio, la soberanía digital, ¿no? Esto hemos llegado tarde, pero se está en ello. No hemos llegado a las redes de quinta generación, pero en las de sexta y séptima ahí tenemos que estar. Y eso la Comisión Europea, la Agencia Europea de Ciberseguridad, todos los Estados miembros están creando centros de innovación tecnológica, programas de apoyo a la innovación, a la industria, defensa de nuestras industrias, tanto por la parte de ciberseguridad como la parte de ciberdefensa. Ahí nos la jugamos porque no solo hay que acortar este desfase, sino que hay que algún día competir en esta competición digital y tecnológica que tenemos por delante. España es uno de los corderos que comenta Félix Arteaga. La verdad es que el Gobierno ha aprobado precisamente esta primavera un nuevo plan de ciberseguridad al que va a destinar más de 1.000 millones de euros y el objetivo, pues claro, es reforzar, es fortalecer las redes electrónicas, sobre todo la implantación de la tecnología 5G también en la Administración. Se va a crear un gran centro de ciberoperaciones en la Administración General del Estado, pero este trabajo, el que es el de frenar los posibles ataques, la verdad es que es continuado. Es de lo que hablábamos también con uno de los responsables de este área en el Ministerio del Interior, que es Alberto Francoso. Realmente esto es la seguridad es a diario, o sea, la seguridad no se trabaja por rachas, ¿no? O sea, es un continuo y en ese sentido no hay nada que hagamos hoy que no hiciéramos ayer. Sí que es cierto que cuando se identifica un ataque nuevo, tenemos que adaptar los sistemas, ¿no? Entonces sí, ahí sí que nos damos prisa, ¿no? En actualizar los sistemas en base al ataque que nos venga, ¿no? Por eso al final vamos construyendo y al final lo que hay que tener es una infraestructura de seguridad robusta donde por lo menos se paren el 80 o el 90% de los ataques, el resto es imprevisible. Y Jaime, la clave es tener la capacidad también de innovación tecnológica continua para hacer frente a estos ciberataques, ¿no? Y otra cosa que nos decía Félix antes es que no hay que confundir esta ciberguerra con la que lanzan otras organizaciones criminales que aprovechan este río revuelto, ¿no? Hay que intentar no confundirla, aunque es complicado, porque como bien explicaba él, cada vez es mayor la interrelación entre gobiernos y determinadas mafias. Por ejemplo, Conti, que es uno de los grupos mafiosos más conocidos hoy, que tiene secuestrados los sistemas de la mitad de los ministerios de América Latina, con estrategias de ransomware, es una mafia que está extendida por todo el mundo, pero que empezó en territorio ruso y que sigue teniendo fuertes lazos con ese gobierno. En tratar de entender esa interrelación entre organizaciones que a veces trabajan para gobiernos y a veces trabajan simplemente para empresas o para robar datos y comercializar con ellos, es una de las complejidades de este entorno en el que vivimos. Retina, Cadena SER. Yo estaba con un amigo en casa tranquilamente y de repente me llega una notificación al móvil, un mensaje de WhatsApp de otra amiga mía que preguntándome si me había cambiado la cuenta de mi cuenta personal de Instagram, si me había hecho una nueva o qué había pasado, porque a ella le había llegado una notificación en la que una tal Paula
le pedía solicitud de amistad, cuando yo ya llevo tiempo siguiendo a esa amiga en Instagram. Entonces yo, al principio, ella me preguntaba si era yo. Yo al principio hasta dudé, porque no me paré a pensar en un primer momento que eso iba a ser una cuenta falsa, una suplantación de mi identidad. Entonces le dije, sí, tú sígueme, que seré yo. Y de repente mi amiga siguió esa cuenta y vio que no era yo. Me mandó una captura de pantalla de esa cuenta. Habían publicado una fotografía mía de mi cuenta en la que ponían pues unos mensajes que te facilitaban un acceso a una cuenta de OnlyFans con contenido pornográfico y bastante desagradable. De todo esto vamos a hablar ahora con Diego Alejandro, el exinspector jefe de la sección de comercio electrónico de la Policía Nacional, en concreto de la Unidad Central de Ciberdelincuencia. Gracias por estar con nosotros, Diego. ¿Cuáles son los delitos más comunes, los que son nuevos y los que se siguen repitiendo? Bueno, pues básicamente a nivel de Internet, sobre todo son la compraventa de productos a través de la red, ya sea a través de web falsas o sean en páginas y plataformas de segunda mano. Son muy habituales el que los delincuentes intenten contactar a través de anuncios con personas a las que prometen enviarles determinados productos y que luego no reciben. También tenemos muchos casos relacionados con los alquileres vacacionales e inmobiliarios en general, donde los delincuentes insertan anuncios en plataformas válidas, pero en un momento dado intentan sacarle de ese entorno a la víctima para una doble partida. Primero, para recibir información que luego es relevante para ello, como puede ser nuestro documento de identidad, nuestra cuenta bancaria, etcétera, y luego, por supuesto, para recibir los fondos fuera de las plataformas que prometen un comercio seguro. Estamos hablando de personas físicas que están desde ordenadores en alguna parte del mundo o incluso de bots que están replicando lo que otras máquinas les ordenan. Claro, pues depende un poco del tipo de delincuente, es decir, hay auténticos expertos que ellos mismos son los que consiguen infectar otros equipos a través de diversas técnicas de ingeniería social, lanzando enlaces, consiguiendo descargar los programas en los ordenadores de las víctimas, instalándose un tipo de malware que luego permite, ese malware puede ir a través de la red e ir infectando más ordenadores, y luego nos encontramos el que hace el contacto directo con la víctima y consigue todos los datos de forma directa. Nos podemos encontrar casi de todo, o sea, al final es el caso a caso, y muchas veces que el delincuente no se dedica a una actividad delictiva única y exclusiva, sino que va variando en su forma de actuar, y una vez te está haciendo un alquiler vacacional fraudulento y en el día siguiente te está vendiendo una PlayStation a mitad de precio. Hemos escuchado antes el caso de Paula, a la que suplantaron su identidad en Instagram, a la que robaron las imágenes y siguieron publicando como si fuera ella, y lo que le pasó a David con sus vacaciones. ¿Os preocupa mucho el tema de la suplantación digital? Sí, evidentemente. Hemos notado una mutación de las organizaciones criminales, sobre todo en el que en un primer momento lo que actuaban era a través de mulas, es decir, personas a las que ellos pagaban para que abrieran cuentas bancarias. Esto ha mutado, ¿en qué sentido? En que ellos están estafando a una víctima, le están pidiendo una serie de datos, normalmente le piden su documentación, y esa documentación es la que están utilizando precisamente para abrir cuentas online, y vulnerando y alterando las medidas de seguridad de las propias entidades financieras. ¿Qué consiguen con esto? Pues que cuando nosotros hagamos una investigación, llegamos a la cuenta y llegamos al titular de la cuenta que resulta que ha sido víctima de otra estafa anteriormente. Con lo cual tenemos que tener mucho cuidado y hacer una investigación casi a nivel quirúrgico para nosotros determinar si esa persona está implicada o no en la estafa. Y nos estamos encontrando, por desgracia, con muchas personas que están en esta situación. Es decir, que han sido víctimas de una estafa y son luego doblemente victimizadas, porque en muchas investigaciones a nivel policial y judicial se las llega a investigar como autores de los hechos, con lo cual le suponen unos problemas a nivel policial, a nivel judicial, a tener que asistir incluso a juicios e incluso a que se llegan a condenas porque no se puede determinar que no hayan sido ellos los que lo hayan realizado. ¿Habéis notado entonces, me decías, que en la pandemia ha aumentado mucho este tipo de delitos? Claro, porque mucha gente está conectada, ¿no? A ver, ahora las plataformas han cambiado su forma de actuar, ¿son cada vez más seguras o sigue habiendo muchas puertas abiertas en las plataformas que usamos para comprar, para ver viajes, etcétera? Claro, durante la pandemia se han producido dos hechos. Hemos estado confinados, donde hemos estado más interconectados
con nuestros seres queridos a través de todas las redes sociales, de correos electrónicos, etcétera, con lo cual hemos estado pendientes y hemos abierto correos que normalmente no abriríamos, ¿vale? Pero luego, además, como hemos estado en teletrabajo, las medidas de seguridad, de ciberseguridad que utilizan las empresas están en las empresas y no hemos estado condicionados a las conexiones que realizábamos desde nuestro domicilio, porque normalmente en nuestro domicilio a lo mejor no tenemos tantas medidas de seguridad, con lo cual esto ha supuesto una merma en la seguridad propia de las empresas. Muchas gracias, Diego. Nada, un placer. Entonces, casi cualquier delito puede trasladarse hoy al ciberespacio. Eso es muy interesante. Tenemos los delitos, vamos a decir, nativos digitales, todos estos que asociamos con virus y con este tipo de estafas, pero además todos los criminales, casi cualquier delito ha ido moviéndose hacia la red. Hoy el sitio donde más tráfico de armas hay, donde más tráfico de personas o tráfico de órganos es Internet. Y esto es muy interesante, por ejemplo, en el tráfico de drogas. El tráfico de drogas se ha visto aceleradamente trasladado a la red en los últimos tiempos, y la pandemia ha supuesto el avance definitivo. Hoy, en la dark web, en la deep web, en la web profunda, ¿no? En la web profunda, esa web que no todos vemos o que no todos somos capaces de entrar ahí, está cada vez más llena de este tipo de delitos. Recordemos que hoy el cibercrimen es el negocio criminal más grande del mundo. Es decir, mueve más dinero que el tráfico de drogas, que el tráfico de armas o que cualquier otro negocio delictivo. Dicen que en términos de riqueza podría ser el tercer país más rico del mundo. O sea, que fíjate. Bueno, ¿y por qué es diferente el cibercrimen y qué lo hace tan atractivo para los delincuentes, Jaime? Pues tiene dos cosas que hace que el cibercrimen sea muy atractivo para estas personas, ¿no? La primera es la escalabilidad, es la exponencialidad. Pensemos, ¿no? Una persona que va a hacer un fraude en la calle podría estafar a 2 a 3 personas en una mañana. Si lo hace en Internet, puede hacer a decenas de miles solo en una hora. Puede que piquen, puede que no piquen, pero al atacar a tantísima gente, esto hace que su posibilidad de tener éxito sea muchísimo mayor. Este es uno de los factores. El otro tiene que ver con la impunidad. Tiene que ver con que es muy difícil perseguir este tipo de delincuentes. Pensemos que es el único tipo de delito en el que el delincuente puede estar a miles de kilómetros de su víctima. Esto hace que sea muy difícil de perseguir, especialmente cuando estos ciberdelincuentes suelen estar en países con los que tenemos muy difícil esta persecución legal. Pero ellos se sientan en una mesa con un ordenador y ¿cómo actúan? O sea, ¿cómo trabajan ellos? Pensamos que muchas veces ellos son parte de organizaciones muy grandes, de mafias muy sofisticadas y que a veces tenemos que huir de esa visión del hacker romántico con la capucha. Con la capucha, que trata de robar información simplemente por motivos políticos. Hablamos de mafias organizadas, de personas muy preparadas y de una industria asociada a todo este tipo de cosas. Es muy interesante además cómo ver cómo en distintas zonas del planeta se están especializando en distintos tipos de estafas. Por ejemplo, en África hay una industria muy boyante ligada a la sextorsión, al utilizar fotos sexuales y todo lo demás para extorsionar en la red, mientras que, por ejemplo, en Asia son muy buenos en todo lo que tiene que ver con delitos financieros, robar dinero a instituciones financieras. Hay una especialización cada vez mayor. Por supuesto, organizaciones cada vez más grandes. Hoy se habla mucho de Lazarus. Lazarus es una organización norcoreana que empezó hace más de 10 años atacando países. Sobre todo, ellos son norcoreanos, atacaban a Corea del Sur y a los Estados Unidos. A partir de ahí empezaron a hacer otro tipo de cosas. Se hicieron famosos por atacar a Sony, que iba a lanzar una película contra Kim Jong-un, contra el líder del país, y consiguieron que esa película no se estrenara en salas comerciales, y a partir de ahí se han ido especializando en ataques enormes. WannaCry, que tomó posesión de cientos de miles de ordenadores en todo el mundo, y con unos daños millonarios en montones de empresas, o últimamente se han especializado en todo lo que tiene que ver con robar bitcoins. De hecho, este mismo año parece ser que ya han robado unos cuantos cientos de millones a una institución de este tipo. De hijos a padres. Fernando, 12 años, monta vídeos en TikTok, pero ya desde bien pequeño los colgaba en YouTube mientras hacía manualidades. La única condición impuesta por sus padres, que ellos tuvieran el control de lo que subía y que nunca saliera ni su imagen ni nada relacionado con su habitación o su casa. Es un súper creativo y con eso se hará mayor. Si yo edito este edit, por ejemplo pues uso unas cosas, pero luego si yo edito, por ejemplo, necesito otras cosas o hago otras cosas, entonces... ¿Pero qué diferencia hay entre uno y otro? Este es un edit que uso 3D, el personaje es distinto, la manera del edit es distinto, el formato es distinto, la música también es distinta, con lo cual el beat también es distinto. Tú ves que este edit tiene un ritmo, ¿no? Pues es que el ritmo también depende de la música, del tipo de edit, del formato. ¿Pero qué es un edit? Pues por ejemplo, tú quieres hacer un edit
con una canción y quieres hacer un edit de un personaje que, por ejemplo, vamos a poner Komi-san. Vale, pues coges 2 icons de Komi-san, que los icons son como unas imágenes cuadradas donde sale la cara del personaje, y las pones, pues no sé, a los lados, ¿vale? Y luego coges un PNG de Komi-san, recortas los bordes y tienes ya pues el personaje recortado. Coges también un fondo y lo pones. Y luego todo eso le puedes añadir movimiento, también puedes animar imágenes que no están animadas, y pues haces que concuerde con la música y que sea bonito, porque también lo interesante de esto es llamar la atención del espectador para que pues te vea, te comente, interactúe, te siga, te dé like, cosas así. Yo lo que edito es personajes de anime o anime en general. Hay tipos de edits que pues sí que son... son vídeos, los edits son vídeos. Sí, son vídeos. Si voy a hacer un edit para subirlo, normalmente lo hago en el móvil, porque así todo va más rápido y es más fácil de subir, que además yo no tengo un ordenador muy potente, con lo cual no puedo editar cosas para TikTok en el ordenador. Uso CapCut, All-Light Motion, VSCO, Pixlr Editor, y a veces uso otros programas como Motion Leap, pero eso no lo suelo utilizar tan a menudo. Puedes hacer muchas cosas, pero si tú haces un deporte, que vamos a poner de ejemplo el tenis, o te gusta el tenis o no te gusta el tenis, pero tú no puedes decir me gusta la mitad del tenis o no, pero en el ordenador puedes decir me gusta ver vídeos de YouTube y no me gusta, no me gusta jugar a juegos en el ordenador, o tienes muchísimas más cosas para elegir dentro de un ordenador, porque el ordenador no es solo el ordenador, es lo que tiene dentro. Esto es lo que hace Fernando. Lo contaba con mucha pasión, pero los padres seguimos teniendo dudas. Preguntamos a Guillermo Cánovas, director de Educalike, el Observatorio para la Promoción del Uso Saludable de la Tecnología. Guillermo, ¿qué advertencias tenemos que hacer a nuestros hijos sobre lo que pueden enseñar en las redes sociales? Bueno, creo que la primera advertencia está muy bien trabajada. Es decir, tiene que haber en primer lugar una supervisión por parte de la familia de absolutamente todo lo que se hace. En segundo lugar, pues la privacidad, el cuidar sus propios datos personales, el no exhibir su imagen ni su nombre, no identificarse, no facilitar el acceso a su vida, ¿no? Pero al margen de esto tenemos que tener en cuenta también la cuestión de las edades. Las redes sociales piden un mínimo de 13 años para que se pueda acceder a ellas. 14 años es la edad, además, que nuestra legislación plantea como edad a partir de la cual se puede autorizar la difusión de nuestros propios datos personales. Es decir, antes de los 14 es necesario totalmente la autorización y la supervisión de los padres. Y por último, recordemos que cuando nos damos de alta en una red social, estamos otorgando una licencia de uso sobre nuestros propios contenidos. Y esa licencia es universal y gratuita, además. Retina en la SER. Con Nieves Goicoechea y Jaime García Cantero. Y en este programa vamos a ir creando un ciberdiccionario con Jaime, con las palabras que escuchamos mucho, pero que no sabemos muy bien qué significan. Y hoy vamos a explicar qué es el ransomware. Pues posiblemente el ataque más de moda últimamente. Como su propio nombre indica, en inglés es un secuestro de datos. Lo que hacen los atacantes es que entran en los sistemas, encriptan los datos para que tú no puedas acceder a ellos y te piden un rescate para conseguir liberarlos. Por supuesto, este rescate siempre está en Bitcoin, porque el mal siempre está en el Bitcoin. Sí. Venga, dame alguna recomendación. Venga, pues te voy a recomendar un libro muy interesante que tiene que ver con la seguridad, que es de Pekka Himanen, es un filósofo muy interesante, La ética hacker. Además, su prólogo está escrito por el ahora exministro, entonces aún no era ministro, Manuel Castells. Hacker, bueno, la ética del hacker, bueno. Sí. Y para los que sean un poquito más pop, una serie maravillosa que se llama Mr. Robot. Yo creo que depende del uso que le des a la tecnología, puede ser peligrosa o no, pero es muy fácil darle un uso que acabe siendo erróneo y que pueda conducir a cosas peligrosas. Retina en la SER. Un
Un programa dirigido por Nieves Goicoechea y Jaime García Cantero. Producción Esther Bazán. Grabación Equipo Técnico Cadena SER. Edición Enrique Hernández. Puedes volver a escucharlo cuando quieras en SER Podcast. Cadena SER. La radio.